Decíamos antes que si enigmático es el hecho de saber si Colón tenía un plan preestablecido, si conocía que realmente no iba a las Indias, ya de por sí un misterio es la figura de Colón, el personaje del Gran Almirante. Y para hablar del Gran Almirante, ¿quién mejor que José Manuel García Bautista, que se incorpora ahora con nosotros? Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Pues decíamos eso, que Colón en sí es un misterio. No sabemos dónde nació, no sabemos dónde está enterrado. Bueno, su origen siempre fue incierto, ¿verdad? Porque sus mismos biógrafos lo comentaban, que siendo él nacido en Génova, es lo único cierto que sabemos. Claro, pero a lo largo de la historia se ha forjado quizá la leyenda de Cristóbal Colón, en el que unos dicen que es mallorquín, otros dicen que es catalán, otros, bueno, que es catalán, incluso lo ubican ya con cuna catalana y demás, gallego, con heráldica, ¿verdad? Con heráldica catalana y sí, con toda una biografía inventada de lo que es el almirante en torno a esas tierras. Portugués, ¿no? Creo que también otra Portugués teoría. También, es decir, hay muchas hipótesis sobre el nacimiento y la cuna de Colón, pero lo que sabemos realmente es que, evidentemente, Colón era hijo de un comerciante genovés y de Susana Fontana Rosa, que era su madre, y que eran de Génova. Eso es lo único cierto que sabemos. Pero Manuel, también incluso sobre la paternidad del almirante se ha discutido mucho, porque en la preparación del programa hemos visto como hay autores que hablan incluso del Papa de la época, lógicamente. Sí, claro, evidentemente, pero no solo que no sería extraño, porque el papado a lo largo de su historia ha tenido muchos papas que, bueno, han caído en lo que son pecados, ¿verdad?, de paternidad, de guerras, es decir, era otro papado. También es verdad que se le imputa el ser hijo del príncipe de Viana y de Margarita Colón. Cuñado o sobrino político de los reyes. Exactamente. Ahí hay una serie de, una amalgama de familiaridades que la verdad es que es muy extraño. Pero realmente es posible que Colón también fuera tan hermético en cuanto a su origen, porque había una ley, el ordenamiento de Alcalá, por los cuales, pues, una persona que no fuera vecina de Castilla, es decir, castellano, no podía tener un cargo público o pasar en herencia cargos públicos. Y Cristóbal Colón, bueno, pues ostentaba nada más y nada menos que el virreinato de las Indias y algo tan importante como era ser almirante mayor de la flota española. Con eso, que eran títulos hereditarios y que dejaban unos beneficios bastante importantes, no podías desvelar la cuna que tenía su hijo. Su hijo evidentemente no era español tampoco, era portugués. Su hijo sí era, bueno, pues nada más y nada menos que nacido en la isla de Madeira, en la isla y en la zona de las Azores, que eran las dos grandes islas de Portugal, que eran las que ellos conocían, y que era hija de Felipe Amoni, familiar directo del capitán consignatario de Porto Santo, Bartolomé de Perestrello, que luego se vería en una conjura contra el rey de Portugal. Ese fue el motivo por el que ellos huyen a España. Pero de hecho, el voluntario, ese oscurantismo que hay en su nacimiento puede ser provocado por ellos mismos. Por no desvelar. Porque los hijos sabían que para heredar todas esas territorios y todo eso. De hecho, fíjate que se provoca un pleito con la corona española que finaliza en el año 1520 y en el cual tratan, en mayor o menor medida, de resolver ese litigio que tenía la familia con la corona española, y se resolvió a favor de la familia Colón, con lo que tener en cuenta algo, lo que se le promete a Colón cuando emprende el viaje a las Indias es algo que muchos de nosotros firmaríamos. Es un porcentaje. Claro, es que ellos no sabían en ese momento que estaban poniendo en sus manos lo que sería el principal motor de la economía del reino. Sí, claro. ¿Cuántas guerras se financiaron con el dinero que llegó de América? Hombre. Pero claro, ahora viene lo divertido de esta historia. Una parte era para la corona española y la corona española sufragaba guerra. La otra parte era íntegra para Cristóbal Colón. Con lo que ahí se amasó una gran fortuna. Para colmo, Cristóbal Colón hizo 4 viajes a América. En uno de ellos, bueno, la famosa historia que vuelve cargado de cadenas,
no fue tanto, pero sí es verdad que venía prisionero, y realmente uno se queda sorprendido porque es uno de los principales motivos para ocultar un poco el origen, el nacimiento de Cristóbal Colón. Y cerrando, rizando el rizo hacia su nacimiento, también dicen que dejó escrito que cuando muriera fuera precisamente a Génova, donde parte de su dinero fuera entregado para buenas causas. Claro. Difícilmente una persona que no tiene un origen ahí hubiera dado ese dinero a cualquier otro territorio. Es muy curioso porque, fijaros, si uno tiene la oportunidad de investigar los albergos son las familias que se dedicaban al mundo del mar en Italia, en la Génova de la época. No nos vamos a encontrar un apellido Colón, porque no existe, pero sí nos vamos a encontrar un apellido Colone, que sí existe, ¿verdad? Entonces, incluso ahí hay una disputa por lo que es el origen del apellido. Sabéis que en catalán se escribe Colón, con M. Con M, sí. Y sin embargo parece que el origen es Colone. Sea como fuere, simplemente es una curiosidad lingüística, sí es verdad que encontramos en Génova un albergo con ese mismo apellido, con Colón, y que era una familia que, si bien no estaba dedicada a la mar, sí se dedicaba a mercadear con productos del mar. Luego Colón tiene una formación excelsa en lo que es la navegación. Él se curte pues en lo que son los puertos de Génova, pasa posteriormente a estar empleado, contratado como corsario. Te iba a decir que dicen que pudo ser corsario. Fue corsario, en este caso al servicio de Francia. Hay un enfrentamiento, una refriega con buques de guerras portugueses, y es cuando comienza la historia de Colón en Portugal, cuando aparece Cristóbal Colón en Portugal, y Cristóbal Colón, que siempre había sido y siempre se había movido por intereses, pues es donde se encarga de un matrimonio conveniente, en este caso, retomando la historia, con nada más y nada menos que un familiar de Bartolomé de Perestrello, que era por aquel entonces pues uno de los máximos exponentes. Tanto es así que le concede un barco, lo emplea en su flota y conoce a la perfección toda la costa de África, principalmente Cabo Verde, que es con los que comerciaban Portugal. Y me vas a perdonar porque además me ha resultado curioso el dato de la isla de Madeira, porque es de donde se supone que parte, como nos ha dicho antes nuestro compañero Carlos, el prenauta. Sí, el viaje previo a Colón, que llega a Santo Domingo. Alonso Sánchez. Donde se aloja en el convento donde está la Orden de Cristo, si no me equivoco, es decir, los templarios reconvertidos que tienen que... Con lo cual, un punto con lo más cual, a favor. sea o no sea templario, sí tiene contacto con esta orden y puede recibir información privilegiada acerca de ese Claro, destino. tener en cuenta una cosa, que cuando los templarios salen de Francia, huyen de Francia, los templarios, evidentemente, Felipe el Hermoso, Felipe de Francia, y el Papa Clemente... Papa Marioneta. Exactamente, pues ellos deciden que era tal el dinero que le debía a los templarios que lo mejor que podían hacer es una falsa acusación de herejía. Incluso se dice que el Papa disolvió la orden, no, la mantuvo en suspenso, como luego la doctora Bárbara Freire descubre en el Archivo Secreto del Vaticano. Y muchos de aquellos caballeros templarios se integran en órdenes tanto escocesas, españolas como Calatrava, portuguesas. por ejemplo, sería... La Orden de Calatrava, la Orden de San Juan, es en este caso portuguesa, y es donde integra a un gran número de templarios. Incluso en la propia ciudad de Sevilla, con San Fernando, vinieron huestes templarias. Eso no es misterio, eso es historia pura y dura. Pero incluso este gran patrimonio que le permite ser prestamistas del rey de Francia, también se dice que pudiera venir derivado de esa ruta que conocían los templarios y que podría permitirles traer plata y otros metales de América. Yo a tanto, Diego, no llegaría, fíjate. Lo que no me cabe ninguna duda es que los caballeros templarios ya tenían un enorme poder económico, porque al principio fue integrado y fue formado por caballeros, por nobles de la época que tenían un importante poder adquisitivo, y luego todo lo que fueron cogiendo de esos países, de esas rutas que iban conquistando: Chipre, San Juan de Letrán, Jerusalén, Malta. Malta es un país creado por ellos.
Sí, Chipre era un país creado por ellos. ¿Qué no cogieron los templarios de Constantinopla? De hecho, incluso la práctica bancaria le debe mucho también a los templarios. Claro, exactamente. Los templarios podían desplazarse por Europa y llevaban el pagaré, la letra de cambio. Sí, efectivamente. Dinero al portador. Exactamente, sí. Pero si misterioso es el origen de Colón, desde que Colón aparece, digamos, no sabemos desde dónde, en la corte castellana o en la corte española, hasta que muere, que se sabe el año que muere, desde entonces se llevan peleando por dónde está enterrado Cristóbal Colón. Quizás ese sea el mayor misterio que envuelve a la figura de Colón. ¿Dónde está enterrado? En Sevilla. Hombre, eso es una una parte de él, ¿no? Indiscutiblemente unos gramos de él están enterrados en Sevilla. Entero en Sevilla. Verá. Claro, dentro de este es por una, ejercicio de sevillanía. Es por una sencilla razón, ¿verdad? Cristóbal Colón muere en Valladolid, lo pasan directamente de Valladolid a Sevilla, donde está enterrado una parte de él, hasta que se decide que se debe llevar a Santo Domingo. Está en Santo Pero en Domingo. ese tránsito ya va reduciéndose el féretro, claro, ¿verdad? Es que me gustaría que nos contaras eso con detalle, porque es muy interesante. Antes de entrar en el programa, lo comentábamos, que se tenía la costumbre de descarnar. Descarnar era quitarle la carne al difunto, machacar los huesos y se le dejaba nada más que la cabeza y los huesos machacados en una unita. Entonces, evidentemente eso a lo largo del tiempo, digamos que lo que el tiempo debía de ser en siglos, se ha hecho en muy poco tiempo, en años. Y luego échale el tiempo, ¿verdad? Lo mandan a Santo Domingo, en Santo Domingo se entierra sus restos, lo que quedaba de él, junto con otros parientes, nietos sobre todo. Ahí incluso, está Bartolomé, está Cristóbal Colón, nieto, es decir. Y llega un momento en el que los franceses invaden la isla, los españoles se ven obligados a huir, llevan los restos de Colón a La Habana. España pierde La Habana, pierde Cuba realmente, por el invento de los norteamericanos, de los estadounidenses, de decir que habíamos hundido el Maine, cuando el Maine lo hundieron ellos solos, y nos deberían de devolver las colonias. Y en ese momento, pues llega que se devuelve, se entrega a Cuba a Estados Unidos, y claro, la avaricia rompe el saco. Luego tampoco fue para ellos, luego fue para Fidel. Y posteriormente llega a Sevilla, y a Sevilla sí llega al muelle de hoy de las Delicias, Marqués de Contadero, que se le llamaba antiguamente, Torre del Oro, en una ceremonia sin igual, en la que se certifica que esos son los restos de Cristóbal Colón. Como siempre ha existido esa diatriba, serán o no serán, se realizó un estudio de ADN, muy importante. Sí, creo que costó el presupuesto ascendía casi 200.000 euros. Exactamente, 180.000 una euros. gran empresa española que puso... Y además estaban los principales expertos en esta materia de la Universidad de Granada, el doctor Lorente, fue uno de los encargados. Y había lo más importante, había una referencia genética para que esa prueba tuviera... Claro, había familiares y restos, material genético que quedaban en los huesos, y se determinó que efectivamente que los restos de Cristóbal Colón, por lo menos los de Sevilla, son. Pero corrígeme, porque creo que en Santo Domingo dijeron que allí estaban, pero que ellos no sometían a pruebas ninguna. Claro, es que en mi casa también tengo los restos de Colón, pero tampoco voy a someter mis restos a nadie. Yo el otro día abrí el congelador y vi una bolsa y digo, esos son los restos de Colón. Es que eso es igual que si uno de nosotros decimos, tengo los restos de Colón en casa, pero no voy a dejar que nos analicen. Pues mire usted, mientras que no me deje analizar los restos de Colón, eso y nada es lo mismo. Pues por eso he aseverado con tanta firmeza que los restos de Cristóbal Colón pues se encuentran en Sevilla. La broma de los restos y si era todo en el cuerpo es porque creo que son unos gramos realmente. 200 gramos. 200 gramos lo que ha podido investigarse. Pero claro, esa investigación, evidentemente ya hemos salido toda duda, que lo que tú dices, está en Sevilla, lo que queda en Santo Domingo es entonces... Cuando lo permitan y demuestren que realmente yo no tengo nada en contra los huesos de Colón ha pasado un poco Domingo, como con la tumba de Goya, ¿verdad? Que abrieron el féretro y había dos cráneos, ¿no? Quizás el de su cuñado. Claro, o los 60 dedos de San Juan Bautista, ¿verdad? Sí, o lo de los Rhinum Crucis. Claro, le decían hermanita, ¿no? No había que le pusieran guante. Era complicado. Es muy difícil. Ya te digo, no se tiene nada en contra de Santo Domingo ni de la República Dominicana, para nada.
pero sí es verdad que cuando uno hace ese tipo de afirmaciones las tienes que ¿Y demostrar. por qué entonces esta pelea encarnizada? Porque es que es la figura de Cristóbal Colón. Es Hombre, el el reclamo descubridor de económico, América. el reclamo turístico Claro, para estas localidades. Es una figura importante y llega un momento en el que disponer de lo que son los restos de Cristóbal Colón, Casi una reliquia sagrada, Claro. casi. Claro, por eso he hecho Es yo tener- la broma del Indium Cruce, que ya tenemos un bosque entero. quizás el personaje desde el siglo XV hacia acá más importante que hay en la historia. Sí, por su trascendencia. Más Claro. allá de que sea o no el verdadero Claro. descubridor del Sí, bueno, continente, claro. el mundo cambió. Bueno, luego, de hecho, fíjate, si el pobre se la pegaron, que llegó un tal Américo Vespucio y dijo, voy a hacer aquí un mapita. Bueno, pero hay que decir, Américo Vespucio le pone nombre al continente por error. A Colón le quedó Colombia. Colombia, que es, bueno, es un poco la pedrea, ¿no? De esta, Claro, pero bueno, es que él no anda que sabía, le no quedó- sabía que había descubierto, ¿no? Él no lo Continente, sabía, no de era hecho, consciente. él no pisa el continente nunca. Él siempre estuvo en islas caribeñas. Es más, hay un personaje, esto es otra gran historia que hay en torno al descubrimiento, a mí, perdonadme, pero me apasiona. Hay otro personaje, como es Martín Alonso Pinzón, que fue el descubridor de los Estados Unidos, porque él es el que divisa las costas de Miami, él y no otra persona. Y luego Martín Alonso Pinzón fue el que realmente financia lo que es el descubrimiento de América. Eso de que la reina Isabel la Católica empeñara sus joyas para comprar barcos de segunda mano y vámonos a la... Que como hemos dicho Panamá. antes, el dinero también se dice que provenía de la venta de mulas en Extremadura. Claro, pero realmente, fíjate que fue Martín Alonso Pinzón el que financia todo lo que era el descubrimiento de América, es decir, los barcos y la tripulación. Es él el que mientras Colón iba a hablar con los reyes, se iba a Roma a hablar con el Papa. ¿A qué vas a hablar con el Papa? Y el Papa, cuando muere, el Papa muere en julio de ese año. Pero tú llegas a su tumba, Hay una inscripción muy interesante. América, justamente, América no se descubre hasta octubre. Pero en julio, o sea, 3-4 meses antes, te vas a encontrar la lápida que pone, suya es la gloria del descubrimiento. Quizá porque, hombre, no ¿Qué sé. descubrimiento? Hombre, sabían lo que iban a hacer y estaban ya financiando la expedición. Hombre, a mí no me cabe ninguna A título duda póstumo, quizá. que Cristóbal Colón sabía muy bien dónde iba. Y Cristóbal Colón, salvo por un error de cálculo que no tuvo en cuenta las medidas de la circunferencia de la Tierra según Eratóstenes, se equivocó en varios miles de kilómetros Y puede ser por que no- eso duró tanto. el Puede ser, viaje. sin embargo, que no fuera una equivocación, sino que fuera para vender un poco, es decir, mira, esta es la distancia No, que hay no, a no, Asia. porque es que, entre otras cosas, sabes que te puedes permitir ese farol, pero por lo menos lleva provisiones para Claro, un cubrir todo error, el te juega, camino. un error te cuesta la vida. Claro, es que un error en alta mar... Lo que está claro Sí, es que pero él se la jugó y dijo, en 2 No, días no, vas a una, ver se la una jugó empresa de para ese él- calibre, y si lo trasladamos a la época actual, una empresa de ese calibre no se financia por un capricho de un advenedizo. No, aparte- Es decir, cuando Colón habla con quien habla, está bien situado, está bien relacionado, vende, entre comillas, bien lo que va a hacer, es decir, con fundamento, con explicaciones, de la misma manera que hoy no se conseguiría el patrocinio de una gran multinacional si el que ofrece su producto, permitirme este lenguaje mercantilista, Para que se lo porque en compren. definitiva estamos hablando de eso, Es lo si el mismo. que Claro, ofrece pero- ese producto es lo mismo. no está argumentando de verdad. Sí, sí, con pero además, fundamento con una cosa su más que yo aventura. he estado discutiendo con otras personas que sabíamos de lo que íbamos a hablar, con una sociedad tan sumamente religiosa y que por cualquier cosa ibas para la hoguera. Es decir, tenías que cuidarte mucho También, también lo daros que cuenta decías. que la Inquisición se instaura años antes, en 1481. Y que estarían en Sí, pleno pero apogeo poderoso de la caballero es hoguera. don dinero y estaba claro que la trascendencia del viaje era... Fijaros una increíble. cosa, qué curioso que estemos hablando de Cristóbal Colón, antes hablabais de ese predescubrimiento, de ese prenauta, y ya por ejemplo en Granada tenían dibujos de lo que era una mazorca de maíz.
En el año 1484. Incluso hay también relatos que dicen que a la bahía de Cádiz llegaban maderas que no se Claro. sabían que eran. O si hablamos de Rosling, por ejemplo, de la capilla de Rosling, capilla templaria, allá donde Sí. los haya, muy Sí. código da Vinci. Sí, sí, cierto. se supone Estaban colgadas, ¿no? Claro, ¿qué Aunque se habla de pintan una ahí? restauración también quizás en esa ¿O capilla. por qué ¿no? había patatas en Irlanda en 1480? Patata es autóctona de Estados Unidos. Sí, porque además recuerdo en una película de cómic que nos gusta a nosotros, que es las 12 pruebas de Asterix, lo que asan son manzanas, no hablan Claro. patata. Claro, la patata no se conoce hasta que se hace el descubrimiento de América, Claro, con lo cual... efectivamente. Y además era algo que se sabía que no estaba en Asia, porque Asia estaba plenamente ya documentada y plenamente... o sea, había muchas exploraciones y mucho comercio con Asia, con lo cual evidentemente Colón no iba a ciegas. Colón sabía dónde iba, perfectamente. Por Pues- eso está enterrado en Sevilla. Claro, evidentemente. Aparte, también lo que ha dicho la compañera Ana Garrido, que era el salto perfecto para... O sea, fue un sitio clave para decir, desde aquí saltamos a esa conquista. Pues, José Manuel, muchísimas gracias, Compañeros, gracias. porque a ti. desde luego contar con alguien como tú, con ese conocimiento amplio de Colón, es una suerte para este programa. Diego, muchísimas gracias. Un placer compartir este ratito con vosotros. Muy buenas noches y nos vamos nosotros para cerrar el programa. Nos vamos con una leyenda que trae nuestra compañera Sara Vargas. Hoy toca la leyenda del hombre de piedra. Que la disfruten y muchas gracias. Ocurrió en el barrio de San Lorenzo, entre sus estrechas calles y sus viejas casas, por donde habían discurrido milenios de historia hispalense. Hace mucho tiempo, en la ciudad, se le tenía una gran devoción al Santísimo Sacramento. Cada vez que estaba en la calle, las personas se arrodillaban cuando pasaba. Era el siglo XV, y en la calle del Buen Rostro había una taberna, en donde se encontraban numerosos amigos todos los días. Sin embargo, lo que menos hacían era hablar, y sí, lo que les sobraba entre ellos era vasos de vino. Un día el Santísimo Sacramento se trasladaba hacia la parroquia de San Lorenzo. Lo envolvía un halo de silencio, solamente roto por el murmullo de sus feligreses rezando y el ruido que podían hacer las personas arrodillándose ante él. Se adentró en la calle del Buen Rostro y a la altura de la taberna todo el mundo se arrodilló. Bueno, todos no. Había un hombre, Mateo el Rubio, que desafió a los presentes gritando: «Yo no me arrodillaré jamás, estaré siempre en pie». En ese momento el cielo se abrió y un rayo le cayó a Mateo. Lo convirtió en estatua de piedra y lo enterró hasta las rodillas. Dios lo había castigado por blasfemar contra él. Lo convirtió en estatua de piedra. Desde ese momento, la calle del Buen Rostro ya pasó a llamarse del Hombre de Piedra. Cuando pasamos por esa calle, la estatua seguramente nos evoque otros tiempos pasados, más bien romanos, ya que allí se encuentran los baños de la estatua. Aunque esta historia es una leyenda, la idiosincrasia sevillana ha hecho que permanezca de generación en generación hasta el día de hoy.